Esta, sí, esta es. Little warrior, I am weary after a long journey, and I am not used to being made to wait in a lineup. Let me pass on my way. I must rest before I meet your princess in order to win her hand and bring honor to my people. This seems more legit. This may seem like a strange request, but would you mind saying your famous battle cry for me? Claro, el famoso grito de batalla es lo que indica si es verdad o es mentira. You mean Qapla? Es ella. That's the one. I would hope that my stunning war cry is sufficient to being granted entry immediately. Bastante inmediato. Ya que eres la última, ¿no? Me aparece por ahí. El anillo decodificador mola siempre, ¿verdad? I wonder if this thing could decode what I'm saying into Marvog. Decir algo agradable o arriesgarte a un conflicto internacional. Vamos a decir algo agradable. Siempre buena onda, ¿no? Digo yo. Haha! You speak well, little warrior. You shall be known as Yrbok Vech by the Marvog, which means fearless but not long for this world. Don't worry, it's a good thing. Ahora, a partir de ahora, los marvagianos me llamarán intrépida, pero no lo suficiente para este mundo. Pero bueno, que no me preocupe, que es algo bueno, ¿sabes? Voy a llamar a Ashe, porque Ashe me dirá que la deje pasar, ¿no? Porque es ella. According to my sources, the Praetor's carriage still hasn't passed the Swampland outpost. The Marvog are always so caught up in battle and war, I wouldn't put it past them to have sent a decoy carriage in case they got attacked. It's very difficult to tell what the Marvog are up to. You have to use your own judgment on this one. No querría molestarla más. Sé que es ella. Además me dieron una foto hace tiempo de ella. And thus I truly begin my quest to marry Princess Desdemona and bring a generation of prosperity to the Marvog Empire. Vale. You, little warrior, will have a footnote in history for this encounter. For victory, for Marvog, Qapla! Qapla. Casi, pava. Admitiste a la predora de Kargan del Imperio Marvag. Así comienza de verdad su misión de casarse con la princesa, ¿tú me entiendes? Bueno. Bueno. 30 de oro. Hicimos bien. Taberna, la tienda, el estadio de Goblindol. Vamos al estadio. Cuidado con este sombrero, señor. Esto ya es otra cosa, pavo. This hat, it is not as fantastic as my previous. ¿No? Pues, My journey pues a mí me gusta, pavo. continues. Concessions, come and get them. We got it all. T-shirts, hats, food, drink, illegal gambling, commemorative foam fingers. You there. What can I get for you today? Qué peligro de gente hay por aquí, Did you say illegal gambling? I sure did. You interested? I'm 12. La gente aquí... Hey, it's illegal anyways. What's the difference? You want to bet on who's going to win the big game? I can't be any worse at this than my dad, so sure, why not? Here are the teams at play, kiddo. Which one do you want to hear about? Hostia. Yo creo que van a ganar los rayos de Caladar, tío. Más que nada por la pava que hemos conocido.
best team in the game, but they got a real ringer playing for them. Saruna Goodfoot. Boy, when she gets going, you Saruna. can't stop her. You sure you want to bet on them? Sí, How apostaría por much you ellas. looking to gamble? No me gustaría apostar. Tengo 64. Te ha puesto 30, ¿no? Sí. Sí. All right, kid. Your bet is in. Good luck. Confío en ti, pava. Let's watch some Goblin Veamos Ball. un poco de Goblin Ball. Ahora sí. After one of the most chaotic third quarters I've ever seen, complete with the rare capture of the Golden Mongoose, this is still anybody's game. But look, Kaladar star player Saruna Goodfoot has taken possession of the wagon wheel and she hurls it. ¿Eh? And it's passed through the flaming gates. That's the game, folks. Too bad, Sprawl Brawlers, but that is certainly one for the record books for Saruna Goodfoot and the Kaladar Lightning. ¡Vamos! Ha ganado, ¿no? Lucky guess, kid. Come back next time for all your illegal gambling needs. Tendría que Just haber ask for apostado freedom. la vida misma, pero me vale. Me vale. Hello. Thank you for coming to my booth today. I'm here taking a poll on what the new name for the stadium should be. El nuevo nombre del estadio. What's wrong with the Goblin Ball Stadium? ¿Verdad? No tiene ningún problema el Goblin Ball y demás. Mola. It's a little on the nose. The owners want a little more pizzazz in the title, and you don't get pizzazz without taking polls, or poll-zazz as I call it. Care to give your opinion? Bueno. Actually, I've really got to be... Great. What one word would you use to describe Goblin Ball? ¿Con qué palabra? Bueno, pues emocionante, ¿no? Entiendo. Perfect. And the stadium? You would say it's, Y el estadio diría que es un coliseo. excellent. And finally, Y por you come to último- the stadium mostly for... En general vienes al estadio para comprar comida con sobreprecio porque tiene baños para ver deportes. Okay, that is super. Your Tu input will be tallied se with the others. contabilizará con las Thank you demás. very much for your time today. ¿Eso impactará? The game's over. I should try... Vale, el partido terminó, ya nos podemos ir, ¿no? Perfecto. Hemos ganado la apuestita, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Vale. La tienda de Garby. Yes, sir. No sé qué tiene el petareda. Well, if it isn't my favorite pint-sized Lil Guardsman, Lil. You just missed the guards from down at the east gate. They almost cleaned me out, but I promise I saved a few goodies just in case you happened by. No esperaba menos de usted, pa. No esperaba de menos. Ay. Felicitaciones. Uy. ¿Qué pasa aquí? Felicitaciones, Garby. Gee, thanks. Take a look. Vale. Una ranurita. A los rayos X ya tengo uno. Hoy sale Eurosol de la verdad, ¿no? Vamos a vender esto. Nos queda justico, ¿no? Ah, vale, esto da un 100% y esto un 10%. Seré pájaro. No, un 10% no, un 35%. Vamos a comprar un aerosol de la verdad. Y ya está.
¿Aquí hay algo? No. ¿Y aquí? No. Por poquito, ¿eh? No pasa nada. Mira quién está por acá. Usted es un pavo. If it isn't my little gate guard friend. Of all the taverns and all the towns and all the world. Yeah. Hello again, Mr. Dwarf. This jukebox doesn't work. Como que la rocola no funciona. Yeah, it's been broken for ages. Looks like the cables have been chewed right through. Must have been the rats. Yuck. Arréglela. Rats? Erosión natural. I mean, natural erosion. Natural erosion my left foot. Anyway, I can fix that for you. That would Arréglelo. be wonderful. For a price. A cambio de pasta. Okay, how much are we talking about here? 15 gold should do it. 15 de oro. All right, it's a deal. Beauty. See, that's the wonderful thing about knowing how to fix things. Never goes out of style. Not like those bloody mages. No te metas con los magos. How long is this gonna take? Listen, lady. Patience is a virtue. Bueno, pero al menos la está arreglando, papá. There you go. That should give the old girl a few more years. Thanks, Mr. Dwarf. Don't mention it. Now, leave me to enjoy my ale. Vamos. Muchas gracias, papá. Now that's better. LOL. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. ¿Qué más? I did it. I quit my job as lackey to that awful man. Bien hecho, And Pau. when I mentioned it to someone at the bus stop, they gave me a sock. And I have no idea why. Just one sock, not even the pair. What am I supposed to do with one sock? Oh, I made a terrible mistake. Esta pava no dice nada. Esta pava. Thanks again for getting the jukebox working. De nada. I think I've done everything I need to do, but are you sure you're ready to hit the hay? Que si estoy seguro. Hombre, claro. Prince Phineas. Al entrar al Sprawl, el príncipe Phineas se presentó en la corte ante la princesa, pero como no le prestaste dinero, no pudo duplicarlo en un juego de beer pong en el club Basilisco, que luego pudo haber triplicado participando en el torneo de pulseadas en Canaleta Chorreante. Quizás sea mejor así. Sí. El ano reparador terminó de interactuar con el guardia Lil, escrito de confianza y alegría, en tiempos de intolerancia creciente hacia las especies no humanas. La conexión que tuvieron le hizo pensar que quizás los rumores sobre la intolerancia en el Sprawl era muy exagerado. Bueno. Desafortunadamente, justo antes de dormir, su cuarto en la posada salió a tomar aire y se topó con un grupo de jóvenes que salían del club social para hijos de nobles. Lograron dominarlo y alojarlo a un cesto de basura. Encontraron la mañana siguiente. No había rostros de su fugaz fe en la humanidad. ¡No, enanito!
¡No! ¡Pobrecito! La duquesa de Scarborough, su ayuda de cámara y su séquito llegaron a Santa Eufigenia justo a tiempo para el solemne funeral de Sprankles. No había un ojo seco en toda la casa, ni tampoco entre piernas. En relación con los gatos presentes, conmemoraron el evento limpiándose mientras la duquesa daba su emotivo discurso. El contrabandista fue detenido y enviado al calabozo. Por desgracia, escapó en algún momento entre la medianoche y las 2 de la mañana, con la ayuda de un misterioso contacto interno, cuya oficina casualmente estaba justo en el final de la pasillo de esa celda en particular. No sirvió de nada. Saruna Woodfoot. Fortalecidos por su victoria y gracias a la capitana, su hincha de la suerte, los eufóricos jugadores de los rayos de Caladar incendiaron un carro lleno de heno. El fuego se extendió por el almacén contiguo, que estaba lleno de libros para colorear destinados al hogar de huérfanos y otros pilluelos indeseables de Santa Eufigenia. ¿No sugerían los deportes de equipo? Y me hizo ganar pasta a todo. Praetor Cargin, la pretora falsa que muy bien hicisteis en rechazar, llevó sus monerías a otro lado y con el tiempo le atraparon las autoridades de Marvac por haberse hecho pasar por su querida pretora. O sea, por haberse hecho pasar por su querida pretora. Es que, ¿quién hace eso? La sentenciaron al presente en el siguiente ballet, al que llamaron cariñosamente el Cascanueces. Pobreceta. Pretor Cargan, luego de tener que hacer fila de forma indigna como una plebeya de ser sometida a los procesos y procedimientos normales en la puerta del castillo, la pretora tuvo que salir apurada al palacio, donde se presentó ante la corte. Su estatus garantizó que se produjera un alboroto aceptable entre quienes allí estaban, pero pudo darse cuenta de que no la estaba dando todas y que tendría que compensar esa imperfecta primera impresión en los días siguientes. Bueno, hemos salido bien. Hemos completado el nivel 3 y hemos salido bien. Vamos por el nivel 4 y vamos a ir mejor. For all your hard-hitting, high-octane extreme sports highlights and recaps, you're listening to the #1 sports station in the sprawl. Now here's Gabbin' Bout Goblin Ball with your hosts, Cotorreando sobre Rhonda and Goblin. Pig. Oh, Rhonda, what about the outcome of last night's game? The Brawlers and the Lightning. Oh, Peg, you don't want to get me started on that. But I do. First, the big news. They finally decided on the new name for the Goblin Ball Stadium. El nuevo nombre del estadio. After months of in-person and in-creature polling, the most popular name as voted by the Sprawl appears to be... Fue el... The exciting Coliseum for Sports. ¿En serio, tío? Palabra por palabra. I hate it. Yo también. We're split down the middle. Let us know what you think by calling the station at 555-21. We interrupt this broadcast to bring you an urgent announcement. Un anuncio urgente. It has just been reported that Princess Desdemona, the sole heir of late King Oswin and sovereign successor to the throne, has been reported missing. Ha desaparecido la early this morning. princesa. A In the primeras wake horas of de la her mañana. mysterious disappearance, the Guard Corps and City Council are scrambling to maintain order over the city. No. All other radio programs have been cancelled until further notice. I'm Manuel Mentiroso, waiting quietly by the microphone. Soy Manuel for Mentiroso y any espero que no me information. das en silencio junto al micrófono. Pero eres Manuel Mentiroso. Pero entonces me lo creo, ¿no? ¿La princesa?